Pues estamos empezando el año en el invierno, que esto se me hace muy raro en nuestra cultura, ¿no? Porque se supone que el año empieza cuando empieza a nacer la vida, que es en primavera. Pero estamos empezando pues este año y estaba haciendo algunas cuentas sobre lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión en en el año pasado, y me voy a tomar la libertad de leer durante unos 2 minutos algo de lo que escribí en mi artículo que publiqué el día de ayer, y luego paso a comentarles los detalles específicos del tema que tengo. Eh, Dice así: sus codos estaban apoyados frente al teclado y sus manos sostenían la cabeza en un gesto de indecisión. El cursor de la computadora palpitaba en espera de seguir con su función sobre el documento que se plasmaba en la pantalla. Solo 3 párrafos aparecían y el último sin terminar. Se había levantado más temprano que de costumbre. Su sueño había sido intermitente, pues tenía mucho en qué pensar, y el deseo de darle forma al resultado de 6 meses de investigaciones le hizo salir de la cama, prepararse un café y empezar a ordenar la información para poder poner en blanco y negro los comprometedores descubrimientos de su trabajo. Estaba tan concentrado que solo se dio cuenta de la actividad a su alrededor cuando su esposa le distrajo para avisarle que llevaría a los niños a la escuela. Fue entonces cuando dejó de escribir y empezó a razonar sobre las consecuencias de lo que estaba haciendo. Sus investigaciones le habían llevado a obtener documentos oficiales clasificados, declaraciones de testigos y otros tipos de información que levantaban el velo que cubría una gran red de corrupción en la que estaban involucrados altos funcionarios de gobierno y ejecutivos de compañías privadas. La empresa de comunicación para la que trabajaba como agente libre, al conocer el resultado de su investigación, se había negado a publicarlo por temor a las represalias que pudieran venir de los afectados. Pero un periódico extranjero estaba dispuesto a comprar su artículo y esto le había dado nuevos bríos para continuar en su empeño. Sin embargo, en ese momento, y luego de escuchar la voz de su esposa y sus hijos cuando salieron de la casa, empezó a reflexionar sobre las consecuencias que para ellos pudieran derivar en caso de hacer pública la información que había obtenido, y durante interminables minutos permaneció en esa posición frente al teclado hasta que movió sus manos, que presionaron el teclado, las teclas necesarias para seleccionar el texto escrito, y luego, lentamente, llevó su dedo anular derecho hacia la tecla de borrar. Una lágrima corría por su mejilla mientras hacía esto. La autocensura como forma de represión a la libertad de expresión había triunfado. Pues bien, es algo que escribí, un cuento, algo que escribí pensando en la situación de lo que es la autocensura para el periodismo, ¿no? Que es la censura, es el control de lo que se publica en los periódicos en un país. Un país que se jacte de ser democrático, que presuma de ser democrático, debe tener una prensa libre, y prensa libre es precisamente una prensa sin controles. Pero hay otros controles para la prensa, como es la propia autocensura. Y la autocensura muchas veces deriva de las represalias que puede sufrir el sistema, el medio en el que se publica la noticia, o que puede sufrir el propio periodista en lo personal. Tenemos casos de periodistas que han sufrido censura, muchos casos en donde ha habido muertes. Yo en este caso dediqué mi artículo a 2 personas, excelentes periodistas mexicanos: a Miroslava Bridge, paisana mía, que la mataron hace 1 año y medio, y, y a Manuel Buendía, que lo mataron hace ya más de 30 años. Periodistas que estaban cumpliendo con una función de darle la verdad a la sociedad y que los callaron a través de las balas.
Pero entonces, bueno, México es un país donde se reconoce, por ejemplo, por artículo 19, una organización internacional de periodismo, que México es uno de los países más difíciles, más peligrosos para ejercer el periodismo, precisamente por los riesgos que tienen los comunicadores en este país. Pero hay una buena noticia que, que se dio la semana pasada, y perdón, no la semana pasada, que se dio el año pasado, y es que en el año pasado el Premio Nobel para la Paz se planteó una excepción que no se daba desde 1935, porque el Premio Nobel se le otorgó por parte del Comité Sueco a dos personas que se dedican al periodismo. Una de ellas fue la periodista María Ressa, que ella es de Filipinas y ha tenido una valentía muy, muy fuerte para denunciar los malos manejos del presidente Rodrigo Duterte en aquel país, con muchos riesgos, inclusive estuvo a un tris de no ir a, a Suecia para recibir el premio porque le estaba negando el gobierno la salida del país, y ha enfrentado la posibilidad de cárcel por sus publicaciones. El otro que les decía, Dmitry Muratov, es ruso, es editor del jefe de publicación Novaya Gazeta, y es considerado uno de los medios más independientes de Rusia y que hace fuertes críticas al gobierno de ese país. Así es que pues es una buena noticia esta para la libertad de expresión, la libertad de prensa en el mundo. Pero tenemos una mala noticia para esto también. El 10 de diciembre pasado, hace exactamente un mes, un alto tribunal inglés decidió declarar procedente la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, y voy a dar un poco de antecedentes sobre esto para que veamos qué es lo que está sucediendo en este punto, porque ya lo he tratado varias veces aquí en Radio Claret, pero en forma muy esporádica. La última vez fue hace casi un año. Bien, les recuerdo a nuestro querido auditorio, Julian Assange fue el fundador de este sitio de internet que se llama Wikileaks y que ha denunciado una serie de situaciones irregulares de muchísimas cuestiones, no solo de Estados Unidos, pero Estados Unidos se ha visto muy mal en, en las revelaciones de Wikileaks. Les voy a mencionar nada más unas cuantas para que vean lo que ha hecho Wikileaks en este sentido. Primero, es lo que le llaman los documentos del Pentágono, en donde recibió filtraciones de información Wikileaks respecto al actuar de las tropas norteamericanas en el Medio Oriente, y con videos de cómo matan personas que no tenían, ni siquiera estaban armadas. De hecho, dos de los muertos eran periodistas de Associated Press. Esa es una de las denuncias que ha hecho. La otra, que trajo escándalos tremendos para la organización, para la presidencia de Barack Obama, fueron los espionajes electrónicos vía teléfonos celulares de muchos personajes en el mundo, entre otros, pues al presidente Peña Nieto, el presidente Bolsonaro de París, pero también empresarios y altos funcionarios en muchas partes del mundo que estaban siendo espiados por la CIA. Y por último, cuando las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump, pues se filtró Wikileaks aquellos documentos tan comprometedores, los correos electrónicos que se habían cursado por el Partido Demócrata, y en donde se proponían realizar una serie de cuestiones ilegales durante esas elecciones. Así es que, pues, el trabajo que ha hecho Julian Assange y Wikileaks ha afectado a Estados Unidos, ha afectado en forma internacional la imagen de Estados Unidos, al descubrir situaciones que ellos han querido mantener en secreto.
Y por ese motivo, bueno, pues Julian Assange ha sido perseguido por el gobierno de los Estados Unidos. Les recuerdo que estuvo en Inglaterra, en la Embajada de Ecuador durante casi 10 meses. Luego salió, fue detenido por el gobierno inglés debido a una orden de extradición de, del gobierno norteamericano. En enero del año pasado tuvimos la buena noticia de que una juez inglesa había negado la extradición de Julian Assange porque por la situación mental y de salud en que se encontraba y la posibilidad de que Assange cometiera suicidio si era trasladado a una prisión norteamericana. Esa decisión de una juez en Inglaterra fue recurrida dentro del proceso, dentro del sistema de justicia inglés, fue a parar a un tribunal superior y el tribunal superior tomó su decisión este 10 de diciembre pasado, estableciendo que Julian Assange debe ser extraditado a Estados Unidos. Estados Unidos hizo una componenda con el gobierno inglés en el que él decide las condiciones que dijo si se da la extradición de Julian Assange. Mis condiciones son que no lo voy a poner en una prisión de alta seguridad, como por ejemplo donde tienen al señor Guzmán, y que tampoco lo voy a tener en condiciones de incomunicación como tienen también al señor Guzmán. Y bajo estas condiciones, es decir, una prisión normal mientras es juzgado, bajo estas condiciones, pues el tribunal segundo que revisó el caso de Assange en Inglaterra decidió la extradición de Julian Assange. No hay aquí, a Julian Assange lo van a juzgar en Estados Unidos conforme a las actas de espionaje, a las leyes de espionaje, así es que pues, está enfrentando una prisión que le puede, una pena que le puede dejar en prisión de por vida. Es algo duro. Pero aquí lo importante, lo trascendente es que el caso de Julian Assange está representando un parteaguas en el ejercicio del periodismo a nivel mundial. Porque si esto le sucede a Assange, ¿qué periodista en el mundo se va a atrever entonces o no va a pensar cuando menos 2 veces el publicar circunstancias del gobierno de Estados Unidos que estén que sean comprometedoras para este gobierno y que en un momento dado hayan sido filtradas por, por el sistema norteamericano? Yo veo en el caso de Julian Assange, más que un caso legal, es un caso en donde el orgullo de Estados Unidos ha quedado herido, el orgullo del gobierno de Estados Unidos fue herido y es un caso de venganza prácticamente, y más que de justicia. Así es que, pues, es muy triste esto que pasó con Assange. Veamos, vamos a darle seguimiento, qué es lo que está sucediendo, pero ya de momento el señor Julian Assange está sufriendo, como se dice en un artículo de Amnistía Internacional, o como declaró uno de los directivos de Amnistía Internacional, Julian Assange ha estado sufriendo durante todo este tiempo que ha estado privado de su libertad, no solo por la cárcel del gobierno, sino desde que estuvo aislado, tuvo que quedarse aislado en la Embajada de Ecuador. Está sufriendo, dice este funcionario de Amnistía Internacional, Julian Assange, la muerte de los 1000 cortes. Es muy triste lo que está pasando y esperemos que esto tenga un final feliz para el periodismo, porque lo de Julian Assange puede ser una pauta para crear autocensura en el periodismo en todo el mundo. El país que se jacta de su primera enmienda está atacando al periodismo porque le molesta al gobierno lo que se ha publicado.